Y como le decíamos al principio del programa, el consejero electoral Ciro Murayama ha estado muy activo en Twitter. Ayer dijo: a semana y media de la elección sigue sin presentarse ni un acta de una sola casilla de 34.075 como prueba de votos alterados. Curioso, ¿no? Antier, quien ha hablado en una elección de Estado en esas, todos los candidatos acceden de forma gratuita e interrumpida al radio y la televisión. Y hace 4 días, ya pasó más de una semana de que distintos candidatos se dijeron ganadores con sus encuestas y datos, y es la hora en que no los muestran. ¿Qué quiere decir el consejero con estos tweets? ¿Y pensará que es apropiado estar usando sarcasmo en este periodo electoral? ¿Qué tal, Esteban y María? Un gusto estar con ustedes. Pues efectivamente lo que estamos viviendo es un conjunto de impugnaciones y de posturas de diferentes actores, incluso comentaristas políticos, acerca del desenlace de 2 de las 4 elecciones que se vivieron el 4 de junio. De manera paradójica, 2 elecciones han pasado prácticamente desapercibidas, la de Nayarit y Veracruz, a pesar de que el desempeño del INE y de las autoridades electorales locales fue muy parecido y los indicadores importantes de las elecciones son muy similares. ¿Qué es lo que hace la diferencia en el caso del Estado de México y Coahuila? Me temo que básicamente el resultado. A mí me parece que las autoridades electorales tenemos el deber de, por supuesto, cumplir la ley y al mismo tiempo de explicar a la ciudadanía cuál es el papel. En esta era de la posverdad se escuchan y se leen muchos argumentos, muchos dichos acerca de qué ocurre en las elecciones, y me parece que en esta materia como en otras es muy importante ir a los datos duros, ir a las pruebas, ir a los elementos objetivos para que la discusión tenga un mínimo viso de racionalidad. De lo contrario, pues vamos a entrar en una discusión de actos de fe, de creencia, que puede ser una discusión interesante desde un punto de vista teológico o metafísico, pero nada útil para una sociedad que está debatiendo cómo se accede al poder público. Entonces, bueno, yo uso Twitter como mucha gente para difundir información, también a veces para poner cierta pimienta, si quieren ustedes, pero llamando la atención sobre lo siguiente: estamos escuchando que se descalifica al conjunto de las elecciones diciendo que se trató de una elección de Estado, lo cual pues prácticamente desprecia el voto ejercido por millones de ciudadanos en las urnas. Y yo me pregunto si los 1.300 millones de pesos de financiamiento público que políticos en las 4 entidades donde hubo elecciones, los 4.000 millones de financiamiento público que recibieron los partidos a través de sus comités ejecutivos nacionales, los hace estructuras frágiles, o si en realidad no estamos ante un sistema de partidos muy competitivo. Si tenemos sistema de partido competitivo con actores, con derechos y garantías, pues obviamente no estamos en una elección de Estado. Pongo otro ejemplo: solo en el Estado de México los candidatos entre precampaña y campaña accedieron a 644,000 anuncios de radio y televisión. El 70% fue para candidatos de la oposición. No hay un Estado autoritario que organice elecciones desde el Estado totalmente controladas que dé financiamiento público tan generoso y acceso a radio y televisión sin costo para los actores políticos. Entonces a mí me parece que hay que hacer un esfuerzo por no desvirtuar totalmente el lenguaje y estar usando términos que no tienen que ver con la realidad que vivimos. Lo mismo con las acusaciones de fraude, que permítanme ser muy preciso, yo no las desdeño ni digo que no existan, pero como estamos hablando de delitos, de un crimen electoral, es muy importante tener los elementos de prueba. Y me parece que estos actores políticos, estos partidos que son maquinarias tan poderosas, con cientos y miles de millones de pesos de financiamiento público, si dicen que una elección fue robada, deberían, porque tienen recursos para tener estructuras de abogados, para tener representación en las casillas, etcétera, etcétera, pues de probar su dicho. Al mismo tiempo que a la opinión pública se le dice hay un robo, pues probar cómo con algún elemento. Y es muy fácil probar en materia electoral.
todos los partidos tuvieron a sus representantes en las casillas el día de la jornada electoral y ahí se les da un acta de resultados, la que llenan los funcionarios de casilla. El partido tiene esa prueba de cómo estuvo la votación en cada una de las 3,624 casillas. Híjole, se explayó el consejero, a quien también le preguntamos si él afirma que todos los partidos tuvieron los recursos que por ley les estaban asignados, que por este hecho la contienda no fue inequitativa. Precisamente le dijimos la inequidad radica en que los recursos utilizados fuera de la ley en Coahuila y en el Estado de México particularmente, y también en el respaldo público de los gobiernos estatal y federal a los candidatos del PRI. Lo que usted llama atracción en la Constitución quiere decir que el INE justamente define unas reglas del juego, atrae un criterio para que en las elecciones en los estados se siga. Por ejemplo, si atraímos y forzamos que existieran conteos rápidos, porque recordarán que en las elecciones del año pasado no en todas las contiendas a gobernador hubo conteos rápidos. Eso es lo que es atracción. Lo otro, que es que el INE se haga cargo de las tareas de las autoridades locales, se conoce en términos constitucionales como asunción, que el INE asuma. Y la propia Constitución dice que eso tiene que hacerse antes de que empiece el proceso electoral. Es decir, nosotros no podíamos a medio camino decir ahora vamos a hacer una elección, porque va en contra de la Constitución y nosotros estamos obligados a respetar las leyes. Lo que entonces hicimos fue enviar un conjunto de lineamientos acerca de cómo se tiene que hacer distintos procedimientos. Y quiero decir una cosa, el INE sí estuvo presente en las elecciones locales en las 4 entidades con la misma intensidad. Me llama la atención, ya lo decía hace un momento, que no se hable de Nayarit ni de Veracruz, como si la calidad del desempeño del árbitro electoral dependiera del resultado, y a mí eso me parece pues que no es correcto. Entonces, ¿qué es lo que hizo el INE? Capacitó a más de 135,000 ciudadanos de a pie, vecinos de los electores, que son los que se hicieron cargo de instalar las casillas, de recibir el voto de sus vecinos, de contarlo, de llenar las actas de su puño y letra. Si el INE no hubiera hecho su trabajo, no se habría instalado ninguna casilla. Nosotros instalamos 34,075 casillas el domingo 4 de junio en las 4 entidades con elecciones ordinarias. Así que ahí estuvo el INE. El INE conformó las mesas directivas de casilla, las aprobó en sus consejos distritales, donde además están sentados los partidos políticos, de tal manera que la garantía del voto, lo más importante de un proceso político electoral, el ejercicio del sufragio, estuvo asegurado, vigilado por el INE. Ahora, acerca de la equidad no es igualdad, es un piso que la Constitución y la ley da, y hubo recursos públicos, hubo acceso a radio y televisión, no hubo un solo candidato que fuera borrado de los spots de las emisiones de radio y televisión. Son elecciones altamente competidas y competitivas. Sobre los programas sociales, antes de que iniciaran los procesos electorales, el INE tomó la decisión de votar un acuerdo en Consejo General que obligó a las autoridades electorales locales, a los gobiernos locales, al gobierno federal, para que ningún programa social fuese inventado en el camino, es decir, que se cumplieran las reglas de operación que señala la Ley de Desarrollo Social. Nosotros no regulamos los programas sociales, pero sí dijimos, ojo, un programa social debe de cumplir con los requisitos de ley. ¿Y eso qué es? Que esté aprobado en el presupuesto antes de que inicie el año, que tenga reglas de operación claras, padrón de beneficiarios claros, y que no se vayan inventando programas en el camino con fin electorero. Eso, si ocurre, pues le corresponde juzgarlo a las autoridades a cargo directamente del contencioso electoral del litigio en los estados. Pero les dimos elementos a todo mundo para que supiera a qué atenerse, pero también para que, si alguien se sentía agraviado, pudiera defenderse. Y una cosa más, también añadimos algo novedoso, que es que se prohibió la entrega
de los beneficios de los programas sociales en actos masivos, precisamente cuando empezamos a ver que esta era una práctica recurrente. Sobre el uso de recursos, pues nosotros como autoridad nacional tenemos a cargo, eso sí, de manera única, es una atribución que no compartimos con las autoridades locales, la fiscalización, y está en marcha. Alrededor de 45 días posteriores a la jornada electoral, nosotros presentaremos las conclusiones de la fiscalización. Estamos tanto siguiendo los informes que nos presentaron los partidos políticos y candidatos para contrastar la veracidad de sus dichos, cruzar esa información con la de las autoridades financieras, hacendarias y sobre todo con la evidencia de gasto que nosotros recogimos en trabajo de campo. Tenemos cerca de 20,000 fotografías georreferenciadas de espectaculares, bardas, hicimos más de 2,000 visitas a actos de campaña, mítines, en fin, todo eso lo estamos contrastando con lo que ellos nos reportaron y además, por supuesto, estamos desahogando las quejas en materia de fiscalización que entre los propios actores políticos se interpusieron. Entonces, pues yo en esto no adelantaría conclusiones. Tiene que ser un trabajo de auditoría muy riguroso y vamos a cumplir con los plazos de ley, así que nosotros vamos a cerrar la fiscalización antes de que los tribunales califiquen las elecciones, e insisto, esto lo acabaremos de hacer hacia la mitad de julio, que son los plazos que están establecidos en la ley. María, no sé tú, yo me sentí de regreso en la universidad después de esta clase de Derecho Electoral, pero bueno, después de eso vamos a una pausa y regresamos a Urna tras otra.